antes de que el primer ser humano escribiera un salmo, antes de que Moisés recibiera la ley, antes incluso del diluvio, hubo un hombre que caminó con Dios, un hombre que, según la tradición, vio el cielo abierto, contempló el destino final de la humanidad, comprendió los secretos de los ángeles y escribió un libro tan misterioso, tan revelador, tan inquietante, que terminó siendo excluido de la Biblia. Ese hombre fue Enoc. ¿Quién fue realmente? ¿Qué vio? ¿Y por qué su libro fue considerado tan peligroso, tan polémico, que muchas tradiciones decidieron dejarlo fuera del canon? Hoy, en Luz y Verdad, te voy a contar la verdadera historia del libro de Enoc, lo que dice, por qué fue eliminado y qué impacto tiene en las profecías que aún están por cumplirse. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, Luz y Verdad, y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas reflexiones e historias bíblicas que transforman la fe. Pero cuidado, lo que vas a escuchar hoy te hará ver la Biblia como nunca antes, el hombre que no murió y el libro que desafió al tiempo. Para comprender la magnitud del libro de Enoc, primero debemos detenernos en la figura que lo inspira, un hombre que aparece brevemente en la Biblia, pero cuya sombra espiritual es inmensa, Enoc. Solo 2 personas en toda la Escritura fueron llevadas vivas al cielo. Una de ellas fue Elías, la otra, Enoc. Siglos antes, cuando Génesis dice, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No es una frase poética, es una declaración explosiva, un recordatorio de que hubo un ser humano que alcanzó un nivel de intimidad con Dios tan profundo, que el límite entre la tierra y el cielo se borró para él. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Para qué? La tradición judía antigua, y especialmente el libro de Enoc, responde algo estremecedor. Porque Enoc fue testigo de los secretos celestiales, porque vio el pasado, el presente y el futuro, porque contempló el destino final de los ángeles y de los seres humanos. Es decir, Enoc habría recibido un privilegio profético único. El libro narra que Dios lo llevó en un viaje por los cielos mostrándole la estructura del cosmos, los lugares donde las almas esperan el juicio, los abismos donde están encerrados los ángeles rebeldes y las cámaras de luz donde habitan los justos. Es un viaje que recuerda visiones posteriores, como las de Isaías, Ezequiel o Juan en Apocalipsis, pero Enoc apareció primero, antes de ellos, antes de casi todo. Y aquí surge otro misterio intrigante. Los descendientes de Enoc, especialmente Noé, ¿pudieron haber tenido acceso a estas revelaciones? ¿Fue el libro de Enoc un texto conocido antes del diluvio? ¿Sobrevivió gracias a la familia de Noé? La posibilidad deja la puerta abierta a un debate fascinante que sigue vivo hoy. Lo cierto es que este libro no solo impactó el pensamiento antiguo, sino que dejó huella en escritos bíblicos posteriores, y es justamente aquí donde comenzamos a entrar en terreno más profundo. El libro de Enoc contiene una de las narraciones más antiguas y más perturbadoras sobre el origen del mal que inundó la tierra en tiempos de Noé. Según el texto, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes tenía la misión de observar, guardar y guiar a la humanidad. Pero en un momento decisivo, algo sucedió. Ellos descendieron y desobedecieron a Dios. El libro describe que estos seres tomaron esposas humanas, enseñaron conocimientos prohibidos a los hombres y dieron origen a una descendencia híbrida, los Nefilim, gigantes poderosos y violentos. Aquí es donde muchos espectadores se detienen y preguntan, ¿son estos los mismos gigantes mencionados en Génesis 6?
¿Son los Nefilim parte de la razón por la que Dios envió el diluvio? ¿Cómo encaja todo esto con la teología bíblica? El libro de Enoc dice que la tierra se llenó de sangre y destrucción, no solo por los seres humanos, sino por estas criaturas que dominaban, oprimían y corrompían todo. El clamor de los inocentes llegó al cielo, dice Enoc, y es entonces cuando, según el texto, Dios envía un juicio celestial. Ángeles poderosos encadenan a los vigilantes rebeldes y los encierran en prisiones subterráneas hasta el gran día del juicio. Este detalle es extremadamente importante, porque coincide directamente con el Nuevo Testamento. Pedro menciona a ángeles encadenados en tinieblas. Judas cita casi literalmente al libro de Enoc. Incluso Jesús usa la expresión «Hijo del hombre» en el mismo contexto apocalíptico que en Enoc. Esto plantea otra pregunta que engancha al espectador. ¿Por qué Jesús y los apóstoles utilizan un lenguaje que coincide con un libro que no está en la Biblia? El texto también describe al Mesías de forma sorprendente. Un ser glorioso, preexistente, que juzgará a reyes, naciones y ángeles. Y aquí está lo más explosivo. Enoc es uno de los primeros escritos antiguos que presenta a un Mesías celestial, mucho antes de Isaías o Daniel. Para muchos estudiosos, esto demuestra que el pensamiento mesiánico no surgió repentinamente, sino que estaba profundamente arraigado en la tradición judía antigua. Pero, si el libro de Enoc tenía tanta influencia, ¿por qué fue excluido del canon bíblico? La respuesta nos lleva al capítulo más polémico de su historia, para comprender por qué el libro de Enoc fue excluido del canon. Tenemos que viajar a un tiempo donde las decisiones no solo eran teológicas, sino políticas, espirituales y hasta sociales. Enoc no fue simplemente otro libro más, no era un salmo, no era una carta pastoral, no era un relato histórico, era un texto que hablaba de cosas que nadie se atrevía a discutir públicamente. El origen de los demonios, la caída de los vigilantes, secretos del cielo, profecías del Mesías, el destino final de ángeles rebeldes, cámaras espirituales, juicios cósmicos, fuerzas invisibles que operan detrás de los reinos del mundo. Un libro así no se excluye por accidente, se excluye porque incomoda. Y esta es la historia completa. Durante siglos, el libro de Enoc sí circuló entre el pueblo. Era leído, estudiado y respetado por muchas comunidades judías, especialmente las más antiguas. Pero a medida que surgieron líderes religiosos más formales y estructurados, hubo un choque inevitable. Lo que el pueblo consideraba precioso, lo que las autoridades querían controlar. Esto ya había pasado con otros escritos apocalípticos. Los dirigentes temían que textos tan poderosos encendieran movimientos mesiánicos, alimentaran ideas peligrosas, estimularan rebeliones políticas o desbloquearan creencias difíciles de controlar. El libro de Enoc hablaba de reinos corruptos y poderes celestiales que serían destruidos. Había frases que podían interpretarse como un llamado a la revolución, y eso asustó a los líderes de la época. Hoy estamos acostumbrados a lo sobrenatural en la Biblia: ángeles, sueños proféticos, apariciones, visiones, batallas espirituales. Pero hubo un tiempo en que muchos líderes judíos querían distanciarse de lo místico. Después del exilio babilónico, las escuelas rabínicas buscaban una fe más centrada en la ley, más práctica, más terrenal. Y entonces aparece Enoc con gigantes, híbridos, ángeles caídos, abismos invisibles, juicios celestiales, secretos cosmológicos, descripciones del cielo con precisión casi científica. Para algunos rabinos esto era demasiado. Era como abrir una puerta a un mundo que ellos no querían explicar ni defender.
y tomaron una decisión simple. Si no lo podemos controlar, mejor no lo incluimos. Este punto es clave. Para que un libro fuera considerado canónico, debía cumplir uno de los requisitos más estrictos. Debe ser escrito por un profeta auténtico o un testigo directo de los hechos. Enoc vivió antes del diluvio, demasiado antes, así que muchos líderes comenzaron a decir: nadie pudo haber preservado sus palabras tantos miles de años. Alguien usó su nombre para dar autoridad a un texto posterior. No podemos incluir un libro cuya autoría no esté garantizada. Pero aquí viene lo más interesante. Eso no evitó que Jesús usara expresiones del libro de Enoc. No evitó que Judas citara directamente a Enoc. No evitó que Pedro mencione a los ángeles encadenados, tal como Enoc lo describe. Es decir, los apóstoles conocían el libro y lo consideraban importante. Esto generó tensiones aún mayores en siglos posteriores. Durante el primer siglo, los cristianos, los seguidores del camino, comenzaron a usar el libro de Enoc para enseñar sobre el Mesías, el juicio final, los ángeles, la resurrección, el reino de Dios, y cuanto más lo usaban, más sospechoso se volvía para las autoridades judías. Muchos dijeron: si los cristianos lo usan, entonces mejor lo descartamos. El libro quedó marcado, estigmatizado, y en lugar de desaparecer, se convirtió en un tesoro prohibido, pasado de mano en mano, copiado en secreto, preservado en cuevas, monasterios y bibliotecas remotas. Cuando finalmente se consolidó el canon hebreo y más tarde el canon cristiano, el libro tuvo que competir con muchos otros textos, y aunque Enoc era muy querido por ciertos grupos, no logró unir criterios suficientes. Paradójicamente, solo una iglesia lo mantuvo: la Iglesia etíope, la única comunidad cristiana del mundo que preservó el libro de Enoc completo como parte oficial de su Biblia. Gracias a ellos y a antiguos manuscritos hallados siglos después, el libro no desapareció. Se salvó de la extinción por un hilo. Aquí está la parte más intrigante de toda esta historia. Judas, en su epístola, cita literalmente un fragmento del libro de Enoc. Jesús utiliza términos idénticos a los de Enoc al hablar del Hijo del Hombre. La idea del juicio de los ángeles rebeldes aparece casi igual en Pedro. Entonces la pregunta inevitable es: si un libro influenció tanto al Nuevo Testamento, ¿cómo es que terminó excluido? ¿Fue por razones espirituales? ¿Fue por política religiosa? ¿Fue por miedo a su contenido? ¿O fue simplemente porque era demasiado adelantado para su tiempo? El libro de Enoc no forma parte del canon bíblico oficial, pero tampoco se ha podido borrar de la historia. Es un libro incómodo, misterioso, poderoso y peligrosamente revelador. Un libro que molesta a los escépticos, intriga a los estudiosos, inspira a los profetas, incomoda a los líderes, fascina a los buscadores de la verdad, y por eso sigue vivo, porque la verdad, aunque se intente ocultar, siempre termina resurgiendo, y quizá, solo quizá, Enoc vio un futuro que todavía está desarrollándose ante nuestros ojos. Si esta exploración del libro de Enoc te hizo pensar, si te hizo ver la Biblia con más profundidad y despertó tu curiosidad por las Escrituras, entonces te invito de corazón a suscribirte a Luz y Verdad, a darle like a este video y activar la campanita, porque cada semana analizamos los misterios más profundos, las profecías más olvidadas y las historias más impactantes de la palabra de Dios. Tu apoyo permite que este mensaje llegue más lejos y que más personas descubran la verdad que transforma vidas. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, hay libros que se leen, pero hay mensajes que cambian el alma. Nos vemos en el próximo video.